con nuestro trabajo final de meteorología, que es variabilidad climática y riesgos en Chosica en Lima, verano 2019. Los integrantes del grupo es Cambillo Hernán y mi persona, Bravo Enrique Luis Freddy. Ya. Primero, para analizar nuestra variabilidad de los desastres ocurridos en Chosica, primero tenemos nuestros antecedentes. Que cada vez en los meses de enero, febrero y marzo ocurren desastres naturales como huaicos, inundaciones en el distrito de Chosica, Lurigancho. Para ello, en el año 2009, un pequeño huaico cobró la vida de una persona cuando se activó la quebrada de Quirió, a la altura del kilómetro 33 de la carretera central. En el 5 de abril de 2012 se activaron las quebradas Pablo Patrón y la quebrada Cantuta y la quebrada Santo Domingo. Y así sucesivamente dejando viviendas afectadas y infraestructuras. El 9 de febrero de 2015 se activó las quebradas de Huampani, Chaclasana, Santa María, Quirió, San Antonio, casi todas las quebradas, ¿no? Porque hubo mucho mayor precipitación. El último antecedente, el 15 de marzo del 2017, con el fenómeno del Niño Costero, se activaron todas las quebradas, ¿no? Y dejaron inmensas pérdidas, como se vio en las noticias en Chosica, pérdidas de infraestructura, viviendas y carreteras, mayormente los que están aledaños al río. Para esto tenemos unos conceptos previos de la variabilidad climática, que es una medida de rango en que los elementos climáticos varían de un año tras otro. Para eso se puede medir en las escalas de estacional e intraestacional. Estacional esta fase ocurre de manera mensual. La determinación del ciclo anual de los elementos climáticos es una fase fundamental dentro de la variabilidad climática, ¿no? Y la intraestacional se presenta dentro de las estaciones, pueden ser 2 semanas o 2 meses, así sucesivamente. Los riesgos son impactos que generan a la sociedad en aspectos económicos y sociales. Por ejemplo, un desastre natural como huaico, inundaciones, generan pérdidas económicas y pérdidas de infraestructura. Las actividades de gestión de riesgo climático propuesto por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo fueron 5. El primero fue la identificación de riesgos y evaluación de necesidades relacionadas con la gestión del riesgo climático. La segunda fue la construcción de bases de datos nacionales sobre pérdidas por desastres, impactos, con un mapeo, ¿no? Dónde se activan las quebradas, dónde ocurren los desastres, como eso. Y la tercera es sensibilizar y promoción a la población, dar un conocimiento de cómo va a afectar a la población si ocurre un desastre. El cuarto sería la integración de la gestión del riesgo climático en los instrumentos legales. Y la cuarta, la incorporación perspectiva de género en las actividades de gestión del riesgo climático. En nuestra zona de estudio ha sido Chosica. Chosica es una zona bastante vulnerable frente a variaciones climáticas, principalmente en las que aumenta el flujo de agua o las lluvias o los milímetros de lluvia. Tenemos que Chosica está en una zona bastante accidentada geográficamente, que tiene cerros, y lo cual puede generar, digamos, precipitaciones, y está atravesada por el río Rímac, que durante el fenómeno del Niño el caudal de este río crece tremendamente. El problema con Chosica es que la mayoría de viviendas están mal ubicadas a costas del río o en las venidas de plenas quebradas. Es por esto que Chosica es una de las ciudades más afectadas, una de las zonas más afectadas durante el fenómeno del Niño, por la mala ubicación de las casas, viviendas, carreteras, etc. Para ver estas malas ubicaciones y estas evidencias de dónde están ubicadas las casas de Chosica, hemos extraído imágenes de Google Earth para evaluar este tema. Aquí tenemos un ejemplo de ubicación inadecuada. Tenemos, por ejemplo, aquí casas en el cauce o en la avenida de dos grandes quebradas. Esto, al aumentar las lluvias en invierno o por el fenómeno del Niño,
pueden activarse estas quebradas y arrastrar muchas casas. Aquí tenemos el cauce del río y tenemos que las casas no respetan, digamos, los límites de crecimiento del mismo río. Por esto es que estas casas serían bastante vulnerables a crecidas del río. Ya. Estas son, como dijo mi compañero, que las viviendas están mal ubicadas. Por ejemplo, en la imagen 2005 se va pocas casas viviendas mal ubicadas, pero al año que va pasando, a los años, se va incrementando. Esto debido a que las personas acceden a esas viviendas por necesidad o por venta hay mafias que venden terrenos y obtienen títulos por medio de la municipalidad, por una mafia, y consiguen. Y mayormente es por la necesidad, y esto es a futuro por la activación de quebradas, va a arrasar, ¿no?, todo, y va a dejar pérdidas económicas y pérdidas humanas. Aquí tenemos un ejemplo donde las casas no están respetando los límites del río, y posteriormente una crecida del río se encuentran bastante vulnerables. Este hecho es bastante preocupante porque aparentemente la población no entiende que tiene que respetar bastante el crecimiento del río y respetar la geografía en sí del lugar, porque no puedes ubicar tu casa a costas de un río que sabes que crece periódicamente, principalmente ocasionado por el fenómeno del Niño, y en quebradas tampoco, porque porque se pueden reactivar y generar pérdidas de vidas humanas, pérdidas económicas, etc. Aquí tenemos una imagen de la quebrada Carocio. Podemos evidenciar que la quebrada es bastante pronunciada y tenemos casas debajo de esta. Si es que esta quebrada se llegara a activar, podría arrastrar gran cantidad de estas casas y generar pérdidas de vidas y económicas bastante grandes. Nosotros hemos puntuado las 4 principales y más peligrosas quebradas de Chosica, que es la Quirio, la quebrada Pedregal, la quebrada Santo Domingo y la Cantuta. Ya, para el distrito de Chosica, nuestras variables meteorológicas son precipitación, presión atmosférica y la humedad relativa. Y además la temperatura. Se ubicaron de los meses de diciembre del 2018, enero, febrero y marzo del 2019. Aquí tenemos el gráfico de temperatura del verano del 2019. Vemos que en este verano en particular no ha habido gran variación de la temperatura con respecto a lo que normalmente es. Este es un climograma extraído de una fuente de internet que tiene aproximadamente 20 años de promediación del clima de esta zona. Cuando lo comparamos con la que elaboramos del verano del 2019, encontramos que no hay gran variabilidad. Vemos que en el mes de marzo, más o menos el 2, tenemos la máxima temperatura aproximadamente 30 grados, casi a los 29 grados. Este es un pico bastante alto a comparación de todos los meses de verano, que no correspondería mucho porque se supone que ya para marzo las temperaturas del verano deberían estar disminuyendo, pero se ve que el pico aquí ya es el máximo. Este es el climograma de humedad relativa en porcentaje. Vemos que también es bastante normal con respecto a lo que esperaríamos en este tipo de climas. Más o menos en enero va elevándose el porcentaje hasta llegar a un 80%, y por abril está disminuyendo la humedad en esta zona. Lo que encontramos aquí es casi lo mismo. Tenemos una humedad relativa del 75%. El pico máximo se dio en diciembre del 2018, alcanzando casi 90% de humedad relativa, que normalmente se daría en los meses de febrero o marzo. Ya, para la variable precipitación, mayormente en diciembre no hay precipitación. Ocurre en enero, febrero y marzo poco, pero esto debido a que en esos meses no cae
mayormente solo cae un día o 2 días, y esto cae y esto llega en un día, podría llegar hasta 1.6 milímetros de precipitación, y en febrero llegó hasta 1 milímetro de precipitación. Ya. Este es el cruce de variables entre temperatura y humedad. Vemos que estas dos variables son proporcionales. Vemos que la máxima temperatura registrada se conecta con la mínima humedad registrada. La mínima temperatura se iguala con el máximo porcentaje de humedad. Las curvas azules son las de temperatura y las amarillas son de humedad, por tanto vemos que son inversamente proporcionales. Hace un momento me confundí. Aquí vemos también lo mismo. A menor humedad tenemos más temperatura. Con relación a temperatura versus precipitación, la temperatura y precipitación podríamos decir que son directamente proporcionales, porque a medida que va aumentando la precipitación se incrementa la temperatura, llegando en enero, como subió, llegó a un 20, la precipitación llegó hasta más que 1.6 y la temperatura está en un 21%. Podría ocurrir por una anomalía, porque en esos días hubo mayor precipitación. En conclusión, tenemos que Chosica es una zona bastante vulnerable a variabilidad climática, principalmente la del fenómeno del Niño, puesto que esta hace que las precipitaciones aumenten exponencialmente y genera la activación de quebradas y el crecimiento abrumador del río Rima. Este problema se causa debido a que la población en sí está mal ubicada. Esto es tanto culpa de la misma población, de la sociedad en general, y también de la municipalidad por permitir o dar las licencias de construcción en estas zonas tan peligrosas. Como hemos visto anteriormente, las casas están ubicadas debajo de quebradas, debajo de a las orillas del mismo río, lo cual genera un riesgo constante para las vidas de las personas que habitan en ella. Gracias.